Hola, ¿qué tal? Hoy, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos todos a un nuevo programa de Café República. Un programa especial, dado que el día de hoy estamos saliendo en transmisión conjunta, no solamente por los canales y las plataformas de Café República, sino también por el canal de YouTube de La Diestra. De la pura cara mía nomás. De La Diestra. Quiero acá dejar... saludar, ¿cierto?, a Francisco y a Elsa, que forman parte del movimiento La Diestra, y que ahí cada uno se puede presentar, ya que nos están viendo por ambos nuestros espectadores, tanto de Café República como de La Diestra. Así que, chiquillos, bienvenidos. Francisco. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. De nada. ¿Me escuchas bien, cierto? ¿Todos me escuchan bien? Sí, perfecto. Te escucho perfecto. Sí. Perfecto. ¿Elsa? Sí, hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, gracias por la invitación también. Ya, buenísimo. Oiga, y acá los dejamos para que cada uno se presente, ya que le está viendo el público de La Diestra, los chicos que conforman el programa de Café República. Enrique. Hola, un gran saludo para todos. Un saludo desde Arica a Punta Arenas, que nos ven, especialmente ahí en Puerto Natales, de los Tirapiedras. Y especialmente a todos los seguidores de Café República que nos siguen en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y espero que les guste el programa y especialmente a los invitados que están hoy día, a Elsa y a Francisco, de La Diestra. De todas maneras. ¿Claudio? Hola chicos, una vez más un placer poder compartir con ustedes un nuevo capítulo de Café República de los días jueves. Hoy día con invitados especiales. Siempre es interesante poder compartir pantalla con amigos nuevos. Y esperamos que el programa sea del gusto y del agrado de todos los que nos siguen, que semana a semana ha ido incrementándose la cantidad de seguidores de nuestra página, y eso nos deja una vara bastante alta en cada edición del programa que realizamos. Así que un cordial saludo a los que nos están viendo y démosle curso al programa. Así es. Y nos queda Dagoberto, que es nuestro cuarto panelista. Sí, muy contento de estar nuevamente acá. Yo diría que este es el programa 31 o 32, no lo sé. No, exactamente es el 30. 30, qué bueno. Así que estamos con el 30. Quería saludar también a Elsa y a Francisco. Estamos contentos porque también hemos tratado de integrar a otros grupos, a otras personas que están en la palestra, ¿cierto? Que opinan y que somos muy chiquititos, ¿cierto? Que estamos en un grupo más reducido, no estamos en la televisión. Pero sí tenemos opinión, y eso es lo importante. Agradecer a Elsa que podemos hacerle consultas legales, que es sumamente buena. Hay muchas cosas que tenemos que uno dice por qué pasan. Así que espero que este sea un muy buen programa. Aquí tienen la libertad ustedes para hablar, nadie lo restringe, no se le pone límite a nada, y nosotros nos reímos y lloramos cuando hay que reírse o llorar. Pero más nos reímos que lloramos. Por cómo está el país, ¿no? Sí. O debatimos. De hecho, para comentarle a Elsa y a Francisco, en realidad, les comenté en la entrevista del día martes, el programa, ¿cierto?, consta de 5 panelistas, somos 5 en realidad, pero hay uno que por temas de trabajo tuvo que subir a faena el día de ayer en realidad, así que va a ser un poco complicado que pudiera participar. Ya que estamos viendo hartos comentarios, saludos a todos los que están comentando en el chat. Francisco, si tú, entiendo que tú, como eres el líder del movimiento de La Diestra, cuéntanos, ¿cierto?, de qué consta, cómo se formó, sus inicios, las actividades que han estado realizando últimamente, como para irnos conociendo, y así nuestro público también sepa de las actividades que al menos se están haciendo últimamente en Santiago. Bien. Mira, La Diestra surge del grupo de personas que se comienza a juntar en la ONU, después en la escuela militar, y después en las manifestaciones que se hacían frente a Las Condes y en el Golf. La gente que comenzamos a ir, generamos un WhatsApp donde nos coordinábamos y dábamos opinión de qué cosas hacer. Y nace como el nombre indica que
nos oponemos a hacer porque sentíamos que la derecha política había traicionado los valores que supuestamente representaba. Entonces sentimos como que había que manifestar que si bien teníamos la misma visión ideológica, nosotros queríamos diferenciarnos y decir nosotros no solamente decir, sino que además hacer lo que correspondería a personas que representan los valores de la libertad, que sería la derecha. Por eso el nombre de la diestra es esta indicación, es como somos la verdadera derecha, porque pareciera que la derecha prefirió ser centro-izquierda. Y principalmente generaba a partir del activismo, el activismo real, tanto en Twitter como a nivel de brigadas que salían a borrar rayados, a pintar cosas o a tratar de convocar a las manifestaciones. Ya, perfecto. Y disculpa, ¿cuánto tiempo lleva el movimiento en sí? Oh, se fue. Se fue, Se nos le fue. cayó internet. Suele pasar esa cosa en cualquier parte Claro, del país. no, sí, en cualquier parte del país, sobre todo ahora con el tema del confinamiento. Elsa, ¿y Mira, tú, sí. tú de cuándo que formas parte del equipo yo de Francisco? claro, yo me incorporé también más o menos en enero, a raíz de todo lo que estaba pasando en el país, obviamente por la crisis social que empezó en octubre. Yo primero con mis redes de cercanos, etcétera, traté de generar algo, agruparse con los conocidos todos, y llegué a la agrupación, y donde cordialmente también Francisco me invitó a incorporarme. Yo, como te conté, yo estoy en la quinta región, pero eso no fue no fue un obstáculo para yo ir. Yo iba habitual, o sea, mucho a Santiago, a las manifestaciones, a las convocatorias, las que se hacían en Metro Escuela Militar. Después generé con otra persona unas convocatorias en el golf, donde ahí Francisco me apoyó también con la diestra y otras agrupaciones, y empezamos a generar ahí un tema importante frente a la municipalidad de Las Condes, cuando nos empezamos a dar cuenta que el alcalde Lavín en realidad no estaba con un tema, bueno, que después se tradujo en que él decidió votar a prueba, etcétera. Y bueno, y como te digo, bien activo, porque la diestra se caracteriza harto de ese tema de activismo, manifestaciones, convocatorias, pero mucho que nació a raíz de todo este tema de crisis social que se empezó a surgir en el país. Pero también en las conversaciones que uno tiene con Francisco, con otras personas, también nos dimos cuenta que, aparte de eso, era importante siempre levantar contenido, y levantando contenido. Y esos contenidos, transmitirlos mucho por redes sociales, por los canales, digamos, como lo hacen ustedes también, con estos canales que no son los formales o los abiertos. Porque también, junto con lo otro, con el activismo, es necesario levantar ya contenido, quizás se podría entender de una manera un poquito más formal, y tratar de informar a las personas y transmitir los principios y valores a los cuales nosotros comulgamos, y información de interés también para las personas, para que ellas mismas puedan formarse sus propias opiniones. Y hacer eso, en realidad, generar, por ejemplo, lo que pasa ahora con el programa Usted, estas conversaciones, este intercambio de opinión, que es importante. Perfecto. No, sí, queda súper bien. Mira, no sabía que también la diestra tiene como distintas coordinaciones en regiones. ¿Lo entendía así o no? ¿O puedo estar equivocado? ¿O solamente en Santiago? No, a ver, Francisco, no sé si quieres contestar tú eso. ¿Está Francisco? En todas las regiones, prácticamente en todas las regiones tenemos colaboradores de la diestra. Y formalmente personas que son parte del grupo más cercano. Tenemos personas en Osorno, en Concepción, en Antofagasta, en La Serena y en la quinta región, Viña del Mar. Ya, yo tengo perfecto. por ahí un Excel de personas simpatizantes que bordea a las 600 personas, pero el WhatsApp es de 38 personas. Oye, y esto nunca más cercano. Y Francisco, ¿y esto nunca lo han querido proyectar, cierto, como para hacer un movimiento inscrito con el CERVEL, algo ya como más institucional, claro, más formalizado?
Sí, estamos dirigidos a formarnos como fundación, pero centrado principalmente en generar contenido. Entonces, nosotros hay varias personas vinculadas al mundo del derecho, ingenieros comerciales. Yo soy estudiante de Derecho, me interesa mucho el tema de generar algo parecido a una especie de centro de generación de ideas, pero que tengan un elemento práctico. Yo creo que ahí hay una gran falencia en los centros de estudios que ha tenido la derecha, que siempre ha sido algo teórico, que generalmente no llevan cosas a la práctica. Y esa debilidad yo creo que es la que podemos nosotros ayudar, porque precisamente el perfil de la gente de la diestra es personas que buscan hacer lo que se dice. Yo creo que es el salto que nosotros dimos y por eso nos diferenciamos un poco de la mayoría de las agrupaciones, porque en las redes sociales vemos constantemente personas que sostienen que hay que hacer esto otro, oye, falta esto, oye, ¿por qué la derecha no hace esto? Entonces cada vez que escuchábamos eso, hacíamos lo que se planteaba. Por ejemplo, decían, oye, no hay grupos de tuiteros que se organicen, ya, nosotros organizamos un grupo de tuiteros que se llama Tuiteros de la Diestra. Oye, no hay brigadas que están saliendo a la calle, bueno, nosotros armamos una brigada para salir a la calle a pintar. Oye, no hay manifestaciones, bueno, nosotros organizamos y llamamos a movilizarnos. Oye, no se está haciendo trabajos solidario, bueno, nosotros organizamos ollas comunes y salimos a hacerlo. Oye, falta ayuda social en lugares populares, bueno, armamos caja de mercadería y fuimos a entregarlo. Por el hacer, hemos logrado mucha confianza de personas que nos aportan, empresarios tanto como particulares, pero ha sido en base a la credibilidad que nos ha generado la acción. Por eso que yo planteo, y a mí me interesa mucho acudir a estos programas, para plantear a los que quieran hacer cosas, que se lancen y partan. No esperen a organizar cosas grandes, ni a tener un grupo grande, ni a tener una orgánica, con eso va a ganar primero experiencia, después credibilidad, y si se mantiene constante en el tiempo, es imposible que ese proyecto no se proyecte bien, no ande bien, en realidad va a ser muy, muy difícil, porque la constancia siempre es la clave. Chile se caracteriza porque la sociedad, normalmente las personas son muy inconstantes, son personas con una personalidad muy depresiva, y rápidamente caen ante los obstáculos. Chile debe ser una de las, yo veía una estadística de un año atrás, de las pymes, Chile tiene la mayor cantidad de pymes que fracasan dentro del primer año, y se debe mucho al factor, al elemento cultural, el dejarse caer. Y un poco lo que también vimos en el rechazo. El rechazo logró un 22% de apoyo, la gente se perdió esa parte del plebiscito, porque falta el plebiscito salida, pero hay mucha gente que cree que ya perdimos todo, y el país se fue a la chuña, y no se dan cuenta de la tremenda cantidad de cosas que todavía se pueden hacer. Por ejemplo, hacer lo que están haciendo ahora, seguir con su canal, seguir difundiendo, porque si ustedes no le encontraran sentido a lo que están haciendo, lo habrían dejado de hacer. De todas maneras, pero mira, antes de darle la palabra a mis colegas para que les hagan cierto consulta y preguntas, ¿no crees o sientes que quizás, ya que tocaste el tema de los canales, ha habido una baja en las visualizaciones en los programas? Porque claro, antes estaba muy caldeado, ¿cierto?, el tema previo al plebiscito, pero quizás post plebiscito, después del 25 de octubre, hubo una baja y esto al menos se ha visto por la cantidad de views y las personas que están conectadas en el stream. Puede que también bajó un poco la moral, si quieres, por decirlo de alguna manera. ¿Tú crees que está pasando eso, no? ¿Francisco? Porque ella, además, está más vinculada al tema de las comunicaciones que yo. La opinión de ella puede ser muy interesante. ¿Yo? Sí. Se te escucha cortado, Francisco. Sí, se te escucha cortado. A lo mejor está con un poco de delay, Francisco. Sí, pero está con... pero dale, Elsa. Ya. No importa, la Elsa contesta todo lo que no contesta Francisco. Claro. Bueno, sí, yo noté claramente, a mí me ha tocado participar también en otros canales de YouTube que nacieron principalmente a propósito del tema de la crisis social y del rechazo y de la prueba. Participé harto en el canal La Vereda, de repente tengo apariciones en Mirada Ciudadana y bueno, obviamente La Diestra, pero sí se notó después, post plebiscito, una baja clara en las visualizaciones. Eso realmente, de repente uno tenía en algunos canales de YouTube visualizaciones, no sé, programas con 7.000, 8.000, 9.000 en la época peak,
Por ejemplo, te doy un ejemplo. En la época cuando se levantaban temas de contingencia, por ejemplo, todo lo que pasó con el tema de los camioneros, por decirte, que también y estaba junto con el tema a puertas del plebiscito, todo, miles de visualizaciones, todo, pero ahora ya uno no ve eso, o sea, ve una baja impresionante en las visualizaciones. ¿A qué se puede deber? Bueno, yo creo que hay un tema emocional que le pasó a las personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos, yo conversando con la gente, había gente que estaba segura y tenía mucha expectativa y optimismo que iba a ganar el rechazo, como otras personas que iban por el rechazo, pero que objetivamente decían, no, vamos a perder, pero va a ser un poco estrecho, va a ser o lo típico que ha habido siempre en el país, un 60-40, ¿me entiendes? Una cosa así. Claro. Pero haber perdido, o sea, haber tenido un 22 versus un 80, fue muy aplastante, y eso claramente fue demoledor y bajó al tiro la energía y la gente, claramente. Es un golpe fuerte, pero yo creo que al contrario, o sea, uno, sobre todo ante la adversidad, o sea, ante situaciones así, de reponerse rápidamente y seguir actuando. La vía sigue claramente. Entramos en un proceso constituyente que la mayoría de nosotros no lo quería. Entramos en una cancha, se podría decir, a jugar a una cancha que no queríamos jugar, pero el país entró en este proceso y de alguna manera hay que abordarlo, hay que analizarlo. Algunos querrán participar o no, otros querrán dedicarse a fiscalizar, a analizar, a cuestionar este proceso, pero tenemos que en el fondo que rearmarnos y entrar en esa etapa. La vida sigue, el país tiene que continuar, tenemos que en el fondo que el país se reponga, que resurja, que se active la economía. Todavía estamos haciendo frente a otros problemas como el COVID, es una situación compleja. No va a ser un año fácil, va a ser un año muy mediático con todo este tema del proceso constituyente. Entonces, con mayor razón, las personas como nosotros tenemos que rearmarnos y tener una participación activa, cada uno desde sus distintas áreas, digamos, o desde las distintas partes donde pueda colaborar. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Claudio? Mira, yo discrepo un poco con el análisis de que muchos de estos canales anduvieron bajando o cayendo de sintonía porque estaban prácticamente enfocados al rechazo de la prueba. Yo no creo que sea así. O sea, es cierto que hubieron canales que se crearon prácticamente para eso, pero por ejemplo, en el caso nuestro no fue así. Porque este canal nació de un tema de amigos, donde normalmente nos conectábamos a comentar y a conversar entre nosotros, y un día dijimos, ¿por qué no lo sacamos al aire? Y al final terminamos convirtiendo una conversación de amigos en una conversación pública, en donde nos dimos cuenta de que las opiniones individuales de cada uno, que son individuales, a veces discrepamos, muchas veces discrepamos sanamente, representaban a un sector o a muchos que nos veían. Porque en el fondo el análisis que nosotros hacemos de la contingencia nacional y regional, semana a semana, la hacemos desde el punto de vista de una persona común y corriente, no de una persona con alguna ambición política o que tenga algún compromiso con algún partido que uno lo fuese a decir las cosas políticamente correctas. Nosotros somos honestos en lo que decimos, basado en el hecho de lo que pensamos cada uno como persona. Hace 2 semanas, nosotros como Café República festejamos haber llegado al seguidor número 1000, hace 2 semanas. Hoy día tenemos 1911 seguidores. Nos hemos ido incrementando, los seguidores han crecido en la última semana a una razón de 400 a 500 por semana. Y de hecho los programas, hay 2 programas que nosotros tenemos, que es Café República y uno más nuevo que hacemos junto con Dago el día sábado, que se llama Radio República, que trata de generar llamadas telefónicas a diferentes personas normales de cualquier parte de Chile para saber cuál es su realidad, de acuerdo a sus palabras, su pensamiento. Y la verdad que en ese programa también ha ido muy bien. Tenemos normalmente 500, 600 reproducciones. Por lo tanto, yo creo que la apuesta de usar este medio como medio de comunicación es una apuesta válida que tiene que permanecer en el tiempo
y que para que perdure tenemos que irnos reinventándonos de acuerdo a lo que la misma gente que nos observa demanda. O sea, no nos podemos quedar solamente en un formato siempre porque eso se termina desgastando. Tenemos que ir reinventándonos, y esa es una de las razones por las que nosotros normalmente estamos invitando gente, o estamos haciendo transmisiones con otros canales, porque eso nos potencia a todos en el sentido de que tenemos mayor alcance en cuanto a la expresión de ideas que tratamos de dar a través de la pantalla. Esa es mi opinión particular. Sí, ok. Sí, mira, yo estoy escuchando atentamente, así que concuerdo con Claudio, pero quiero yo aprovechar que tenemos a la Elsa, porque entrando a los temas que nos competen, porque tal como decía Claudio, en un momento esto como que se amainó un poquito del tema del rechazo a prueba, pero tenemos otros más, como el 10%, como las acumulaciones, hay una cantidad de temas que los políticos sacan todos los días. Pero ¿sabes qué, Elsa? Yo te quería hacer una consulta, porque a mí hay algo que todavía no me cuadra, que es el tema legal. Por ejemplo, nosotros acá en Iquique entran todos los días, ya el otro día conversábamos, un promedio de 150 personas diarias. Entran caminando con maletas, arrastrando las maletas, entran con niños y nadie les dice nada. Entonces, eso por un lado, en la parte norte y en la parte sur, tenemos cómo se transgreden todos los derechos. Entonces, la consulta que yo te quería hacer, porque yo creo que si tú has estudiado y sabes, dominas esto, por lo menos, nos puede orientar un poquito. Yo digo, ¿por qué esto sucede ahora, en este año o hace un año atrás? ¿Qué pasaba hace 20 años? Eso no ocurría. Si la ley es la misma, ¿por qué ahora hay un grupo armado en la Araucanía que no se puede detener, que no se puede filtrar, que no se puede amainar, que no se puede ir? ¿Cierto? Porque eso, para mí, no sé si puedo estar equivocado, pero para mí eso es terrorismo, es como el FARC. Entonces, por el norte tenemos una cantidad de inmigrantes que entran todos los días y todavía uno dice, ¿cómo es posible que nadie los pare? Si esto hace 10, 20 años atrás nunca sucedió, nunca. ¿Por qué ahora? Ahora cambió la ley, cambió algo en la Constitución, que tienen que entrar todos. Y te lo pregunto por el sur, porque lo otro que tenemos allá, que hay un descalabro, que nadie hace nada, y que, digo yo, ¿cómo la ley no puede aplicarla? Eso es el tema, aplicarla. ¿O es un problema de que se está aplicando la ley de reforma, o tenemos un problema con los fiscales, con ese famoso fiscal Abbott, que era un guerrillero, ¿cierto? Esa es la duda que yo tengo, porque para la gente, nadie entiende cómo es posible que nosotros, la comuna de Iquique, que viene la gente de Colchanes, pasan por todos lados y llegan buses acá todos los días y hay que abrir los colegios para recibirlos, darle alimentación, tomarle el tema del COVID y después se lo llevan para Santiago. ¿Te fijas? Gente que viene sin nada, sin un peso. Entonces, todas esas cosas desde el punto de vista legal, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa en este país? Bueno, para hablar de lo que pasa en este país hace mucho tiempo, pero especialmente se ve agravado desde el 18. Yo lo fijo, el hito en que se empieza a grabar todo este tema, principalmente desde el 18 de octubre del 2019 en adelante, donde constantemente ha habido un irrespeto a la Constitución y las leyes. ¿Y quiénes son los primeros que no han cumplido o irrespetado la Constitución y las leyes? Los mismos políticos, o sea, el mismo Congreso de partida. Eso está absolutamente claro. O sea, el Congreso, en el fondo, nosotros lo que hemos tenido desde aquí hacia ya hace más de un año, un parlamentarismo de facto, en que los diputados y los senadores decidieron no respetar la Constitución y las leyes, porque presentan iniciativas, etcétera, todo, que son inconstitucionales directamente. Y se ha ido socavando constantemente la institucionalidad del país, la república en definitiva. Eso es así, ¿ya? Y muchas instituciones tampoco están cumpliendo con las funciones que les corresponden de acuerdo a la ley y la Constitución. Por ejemplo, el tema del control de las fronteras. El control de las fronteras, bueno, desde el punto de vista de los pasos fronterizos legalmente constituidos, también tiene que ver mucho la PDI.
Entonces llama mucho la atención. Bueno, mayoritariamente yo entiendo que la gente que está entrando por el norte pasa por pasos fronterizos ilegales, ¿cierto? ¿No pasa? ¿O están pasando por los legales? ¿Mm? Por lo legal igual. Sí, por Colchane están pasando a vista de todo. A vista paciencia todo. Entonces, en el fondo, la autoridad o quienes tienen que velar por el control de la frontera no están cumpliendo sus funciones, si ese es el tema. Lo que uno ve desde hace más de un año es que sistemáticamente los poderes del Estado y las instituciones que forman parte de ellos no están cumpliendo con sus funciones. Así de grave es. O sea, nosotros estamos viviendo como país un problema grave de la institucionalidad, se ha socavado increíblemente. ¿Ah? Como bien decías tú antes, Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría, los entes fiscalizadores, porque ¿qué están haciendo las instituciones fiscalizadoras en relación, por ejemplo, al tema puntual también de que no se fiscalizan las fronteras? ¿Ah? ¿O qué está haciendo la autoridad sanitaria? ¿Ah? El otro día leí que, no sé, en el último B habían entrado más o menos como 40 o cerca de 50 personas extranjeros por el norte con COVID, o sea, confirmados con COVID, y ingresaron, ¿cierto? Ingresaron con COVID. Ahora, esas personas... ¿Ah? 140. Ya, 140, imagínate. Pero no eran todos con COVID, eran 140, pero habían como 20 o 30 con COVID. Ya, con COVID, ya 140 y 20 con COVID, ¿ya? Entonces, ingresan, entran al país con el virus, después se supone que harán una cuarentena, todo, y después se movilizan, ¿cierto? Salen del norte y se movilizan y llegan a diferentes ciudades del país. ¿Quién hace ese seguimiento? ¿Quién hace esa trazabilidad? ¿Quién hace todas esas cosas? Si hay instituciones, personal y funcionarios que tienen que hacerlo. Entonces, una crítica que yo hago bastante es el tema del rol fiscalizador y el control que no está haciendo la autoridad, directamente no lo está haciendo. ¿Ah? Y eso es, ¿por qué no lo hace? Porque no quiere, ¿ah? Porque no tiene personal, o sea, es realmente gravísimo. ¿Ah? A mí, por falta de voluntad política también, pues. Claramente falta voluntad política. Claro. Y ahí uno también podría hacer un uso, en el caso de la migración, esta inmigración descontrolada, porque uno no está, yo personalmente no estoy en contra contra la inmigración, lo que estoy en contra es contra la inmigración descontrolada, insegura, ilegal, que es lo que uno está viendo en la práctica que está pasando en el país. Ese es el tema. Y que no está siendo fiscalizada, no está siendo detenida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué no lo hacen? Entonces ahí uno empieza a pensar, ¿no será que esto tiene relación con acuerdos, con tratados, con acuerdos internacionales que el país ha suscrito, ¿cierto?, en que se ha obligado a dejar ingresar a una cantidad de migrantes, porque alguna razón de ser tiene que haber en esta como inoperancia que uno ve. Entonces pareciera que por ahí va la cosa. Es como, porque yo suscribí un acuerdo, un PNDJ, por ejemplo, con la ONU, todo, entonces tengo que hacer ingresar una cierta cantidad de gente. ¿Ah? Elsa, mira lo que te quería preguntar. Por ejemplo, tal como dices tú, hace poco tiempo atrás, unos meses atrás, estuvieron 3 o 5 personalidades de la ONU felicitando al alcalde de Colchane, salieron en los diarios. ¿Cómo están recibiendo a todas estas personas? Pero yo te pongo el caso más grave. ¿Qué pasa si un grupo de carabineros o de la PDI o militares no dejan pasar a esas personas? No las dejan entrar y las dejan ahí, no sé, en la orilla, acostada al lado de alguna parte, todo ahí estirado, no sé. Eso es peligroso, es muy mal visto. Esto sería que al tipo, o al carabinero, o al militar, o a la PDI, lo estarían echando, ¿cierto? Porque ¿cómo es posible que deje a esa gente ahí? Eso, o sea, se vería ahí un poder humanitario, que cómo es posible que lo dejen. ¿Eso pasaría? Eso que nadie... Sí, lo que pasa es que lamentablemente lo que se ha visto hace tiempo es que como el país ha suscrito muchos acuerdos que tienen que ver con el tema de los derechos humanos también,
se cruza con todas estas cosas. ¿Ah? Eso también tiene que ver mucho con el tema de lo que pasa en la Araucanía también, y los acuerdos que ha suscrito Chile, ¿cierto? Con los temas de los pueblos originarios, con el tema de los derechos humanos. Entonces, en el fondo, las policías, ¿cierto? La PDI o los carabineros, todo, han visto limitado su funcionamiento por estas situaciones. ¿Ah? Y el gobierno ha validado esto y en el fondo les ha quitado el piso y el respaldo a los carabineros, a las PDI, cuando son funciones que ellos tienen que desarrollar, tienen que cumplir. Entonces ahí está el problema, el gran problema, y yo no le veo mucha solución durante este gobierno. O sea, mientras siga este gobierno, esto no tiene solución desde mi punto de vista. O sea, para resumir, para quedar tranquilo, no se cumple la ley según como dice la Constitución. No se está incumpliendo la ley, porque no se detienen a las personas que hacen fechoría, no se detienen a las personas que entran de forma ilegal. O sea, entonces, ¿qué pasaría si hubiera otro gobierno y le dijera, ustedes hicieron esto, no hicieron esto, porque esto no debería haber sido, pero son los mismos que cautelan en la zona norte y los mismos que cautelan en la zona sur? Como decirle, en ese tiempo ustedes no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Y por qué no lo hicieron? Entonces, da una raya tan grande de saber que aquí no se está cumpliendo la ley. Y eso es lo que te quería preguntar, porque tú como abogada, uno dice, ¿qué pasa con los abogados que trabajan? ¿Cuántos abogados hay en el Congreso? ¿Cuántos diputados son abogados? ¿Cuántos senadores pueden ser abogados? ¿Cuántos abogados puede tener el gobierno? ¿Cierto? ¿Cómo nadie opina? Nadie dice, esto es ilegal, esto no debe ser. Entonces yo encuentro que no puede ser que un país como Chile estemos en manos de algo que no entren nomás, y si la FARC traen más guerrilleros, traigan armas, traigan narcotráfico, traigan de todo. O sea, estamos abiertos a todo eso. O sea, yo te digo, lamentablemente, si no hay nadie que diga que esto es ilegal, estamos fritos. Mira, lo que pasa es que tú tocaste el punto de nuevo del Congreso, ¿cierto? En el Congreso, imagínate, siempre los diputados y senadores cuando son elegidos, etcétera, y los invisten del cargo, lo primero que hacen es jurar o prometer, depende de lo que le piensen, cumplir la Constitución y las leyes. Eso es lo primero que hacen, ¿cierto? Juro, prometo, y resulta que no lo han hecho. ¿Ah? No lo hacen, porque empiezan con la tramitación, ingresan, mira, todo este año se han dedicado varios diputados y senadores a ingresar mociones inconstitucionales, pero ellos saben que son inconstitucionales, las ingresan, hay una instancia en la que se puede hacer una reserva constitucional, que alguien puede decir, no, esta iniciativa es inconstitucional, pero pasan, avanzan. Entonces, si tú dices, si ellos mismos, que son los que tienen que son los que legislan y que tienen que respetar, ¿qué queda también para el resto? O sea, en esa situación lamentablemente estamos. ¿Ah? Entonces, es realmente complejo. Y lo que pasa en el sur también tiene un tema de ese tipo, porque en el sur tú estás viendo que a la gente no se le está respetando el derecho a la propiedad privada. ¿Ah? La gente tiene sus terrenos, ¿cierto?, debidamente inscritos, pero resulta que viene alguien y dice, no, estos terrenos los queremos recuperar porque originariamente nos corresponde, vamos a ocupar este terreno, los vamos a usurpar y usted va a tener que irse. ¿Y cómo lo hacen? A través del amedrentamiento, ¿cierto? A través de la violencia, y resulta que llega la fuerza pública, ¿cierto? Pero una fuerza pública, me refiero principalmente a carabineros, que está como contenida, porque no les han dado como carta blanca para que ejerzan sus atribuciones. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque también pasó... Elsa, te quiero... Ahí, eso es lo que quería escuchar. Tú dices, no le han dado carta blanca. Si no tienen que darle ninguna carta, tienen que funcionar. Es lo que tienen que hacer. Eso es lo que me pasa. Sí, tú tienes razón. Vi un video para que demuestre un botón nomás. Vi un video de una fiesta clandestina, como a las 3, 4 de la mañana, con la huya todo chancho. Ya. No había adentro. No lo escuchaban hasta que salió una persona.
Entonces le dejaron una notificación para que fueran. Una notificación cuando tenían que haber sacado a toda esa gente que estaban sin mascarilla bailando, meterlas presas. Si no lleváis a una persona a una comisaría que pasen la noche preso, ¿de qué sirve que te dejen un papel? No, de nada, lógico. O sea, eso es lo que te digo yo. ¿Por qué ahora necesitamos, como tú decías, una carta blanca, una carta que te diga? Si esto antiguamente, tú tenías una fiesta, estábamos sin pandemia, con una fiesta a todo volumen, se llevaban a todos los cabros presos, toda la noche presos. Pero ahora no pasa eso. Entonces, a mí me asusta, me molesta y me asusta mucho que nadie nos va a poder defender de nada. Si alguien viene a quemarte tu casa, ¿qué debe ser? Tu parcela, tu casa en la playa. El gobierno en particular tiene mucho susto con el tema de los derechos humanos. Ese es el tema. Entonces, eso ha atado de mano a las autoridades, a los funcionarios, todo, porque el presidente, en el fondo, no quiere que se lo acusen de ese tipo de cosas. Entonces, lamentablemente, no ha respaldado en el caso de los carabineros, los militares, etcétera, los que tienen que restablecer el orden público, a que realmente lo restablezcan. Porque si demuestra estar los botones de lo que ha pasado con los distintos carabineros que están ahora detenidos, pues, ¿cierto? El Zamora, el Crespo, entonces es complicado. Entonces los mismos carabineros están atados de mano en eso. Es complejo. Oye, Francisco se nos fue. ¿Sobrevive o no? ¿Sobrevive? Ya, Francisco. Francisco. Se nos fue. Se nos fue. Enrique. Se fue a cenar. Claro. Pero va a aparecer, aparte que tenía problemas parece que Francisco estaba con un problema de internet en realidad. A lo mejor no está como... Así es. Enrique, ¿tú si quieres hacer alguna cosa? Bueno, sí, a mí lo que me preocupa básicamente, especialmente la región de Tarapacá y que atañe a esta región, y va a traer cola a nivel nacional, por ejemplo, es la invasión, ¿cierto? Que estamos hablando de la invasión de los inmigrantes en Tarapacá. Como muchos han visto videos, por ejemplo, a venezolanos escapando de las estadías transitorias donde se encuentran, hay videos que están circulando. Ya han pasado por ahí 8.714 migrantes, en su mayoría venezolanos, ¿ya? Según la estadística entregada por la Secretaría de Salud, hasta el 9 de diciembre. Y en los niños, básicamente, que han pasado por la parte del desierto, han pasado 2.359 niños, han pasado migrantes, ¿ya? En este 2020. Y eso realmente asusta. Bueno, este dato lo dio el Poder Judicial. Y solamente en octubre pasaron 15 niños sin un familiar directo. O sea, están usando niños sin alguien responsable, ¿ya? Sin un adulto mayor. Quizás esté su padre acá en Chile, no sé. Y eso me preocupa, básicamente. Están pasando ancianos, por ejemplo. Y bueno, principalmente los primeros afectados de esto es los ciudadanos de Colchane. La comuna de Colchane, que se encuentra a 3.650 de altura, entre la frontera entre Chile y Bolivia. Ellos son los primeros afectados que se ven por temas de seguridad en las calles, enfermedades por el COVID, invasión de sus viviendas, por ejemplo, las que están vacías. Ese es un gran problema. O sea, es controversial igual, ya que los ciudadanos de Colchane, su principal fuente de mercadería, ¿cierto? Y suministro es Bolivia, y hoy en día las fronteras se encuentran cerradas, ¿ya? Se encuentran cerradas, ¿y por qué? Porque básicamente por el tema de la pandemia, y no tienen suministro casi, y básicamente ellos se encuentran abandonados desde varios gobiernos ya por este tema. O sea, ellos prefieren abastecerse en Bolivia y ahora les complica más por el tema de la pandemia, que están cerradas. Pero no así los inmigrantes. O sea, los inmigrantes llegan y pasan, ¿ya? Y mi pregunta es, ¿por qué los inmigrantes, bueno, si pasan tan fácil los inmigrantes, qué pasa con el narcotráfico? Con el contrabando, por ejemplo, ¿a dónde está el control? O sea, ¿quiere decir que no hay control en las fronteras? O sea, eso es lo que estamos viendo acá y estamos preguntándonos, ¿qué pasa con eso? O sea, con el narcotráfico, con el contrabando, ya que existe, o sea, están pasando, entonces, ¿qué pasa con todo lo que está pasando con el narco, por ejemplo? Y eso me preocupa, esencialmente. Hoy en día existe muy pocos recursos para todos los chilenos. Y esencialmente esos recursos tienen que ser para los chilenos, esencialmente. O sea,
si bien sabemos que están llegando, pero la preocupación es básicamente los chilenos que se están quedando sin trabajo y no tienen cómo llegar al mes, ¿ya? Eso me preocupa. Por eso le hago un llamado, por ejemplo, no sé, a los venezolanos que le digan a sus familiares que no hagan efecto llamada, también a los parlamentarios, básicamente. ¿Por qué? Porque igual es un riesgo cruzar el altiplano. O sea, ha muerto gente ya, de frío de la noche, se han perdido, ¿ya? O sea, hay gran peligro y es una tremenda irresponsabilidad, básicamente. Y hoy en día vemos, por ejemplo, la ley de migración. O sea, la ley de migración todavía no sale. O sea, una ley que el Frente Amplio está colocando ciertos artículos inconstitucionales, ¿ya? Lo cual está generando más demora, ¿ya? Eso lo encuentro sumamente ilógico. O sea, es que estaban sacando la ley del yoga. Claro, están sacando la ley del yoga. Y eso básicamente... Está súper preocupado. Eso básicamente me preocupa, o sea... Sí, es que lo que pasa es que el Congreso se ha dedicado a sacar realmente las cosas que ellos han querido nomás. O sea, cuáles son sus prioridades. Sus prioridades son otras cosas. Las prioridades en el último tiempo dicen mucho relación al tema de, por ejemplo, de los retiros, del tema de la AFP, ¿cierto? Porque el objetivo de ellos, sobre todo de la izquierda más radical, todo es terminar con el sistema de la AFP, ¿cierto? Entonces ellos tienen como, ellos han plasmado su agenda durante el 2020 y dejando rezagados, ¿cierto? Y sin movimiento, muchos proyectos que para personas como nosotros son importantes y que especialmente dicen relación con los temas de seguridad, lo que dices tú, control del narcotráfico, claro, la migración, la ley de inteligencia, todas esas cosas las han dejado ahí como sin movimiento. La reforma a las pensiones también. Exacto. Entonces, y han movido lo que ellos han querido. Entonces, no están dentro de sus prioridades lo otro. Entonces, todo lo que tenga que ver con control de la delincuencia, como con narcotráfico, temas de orden y seguridad, especialmente, ahí están parados. Pero básicamente esto no es nuevo. Por ejemplo, acá en Chile. ¿Por qué? Porque básicamente las leyes se copian desde afuera. Por ejemplo, hoy en España estaban viendo el tema de la eutanasia, ¿cierto? Y sí. Igual lo estaban viendo, o sea, son cosas, temas igual como por ejemplo el tema de los niños. Ahora tenemos problemas que están pasando niños por la frontera que no tienen padres, por ejemplo, están viniendo solos. En España igual pasa lo mismo con los MENAS, por ejemplo. Lo que hicieron en España, hicieron el centro de formaciones de niños que no tenían padres y ahora tienen tremendo problema porque los niños se escapan, hacen delincuencia, y eso mismo va a pasar acá en Chile. ¿Por qué? Porque va a llegar tanto niño que no tiene padre y nada. Vamos a tener ese problema, o sea... Es que esos niños, esos niños van al Sename, nos van a cuidar en el Sename. Claro, no pueden estar sin... Claro. Pero el tema que plantea Enrique es verdad. Mira, yo también he visto harto lo que pasa en España, y es impresionante lo que pasa en España, por esa inmigración que viene por las costas, ¿cierto? Que dices tú que son diarios embarcaciones con muchos inmigrantes que llegan a las costas, muchos ingresan e incluso se toman las segundas viviendas, ¿cierto? Y a la gente no puede como sacarla. Incluso dice que la gente... lo que pasa acá en Colchane, o sea, los migrantes venezolanos se toman pero allá está desocupada desbordado, y trae consigo su efecto, como dices tú, de la delincuencia, todo. Gente también que viene de unas culturas muy, muy distintas. Ahí se ven muchas cosas, ven el tipo de riña o pelea que ya se produce en España, con machetes, con cosas así, que uno ya está viendo algo así también en algunas zonas de Santiago. Son problemas grandes. En Arica salió, en la Estrella salió una noticia similar de que estaban tomando algunas viviendas los inmigrantes en Arica. Mira, yo creo que ya está pasando en muchos lados, sobre todo en estas zonas que son fronterizas. Mira, y en la zona, en la quinta región donde vivo yo, que es la zona la interior, digamos, o sea, la provincia Marga Marga, bueno, la quinta región siempre se ha caracterizado hace tiempo por tener muchas tomas. O sea, lo que es Valparaíso, quinta región, ya hace un tiempo atrás, muchas tomas en los cerros. Pero en el último año es impresionante cómo han crecido las tomas en la zona que es ya Quilpué, Villa Alemana, también Puchuncavito. Es
impresionante. Y mucha de la gente que está viviendo en esa toma, no tengo el dato exacto, pero es extranjero. Claro, extranjero que están ahí en las tomas, pero mucha toma. Entonces, ahí están viviendo. Claro. Y esa vivienda la van vendiendo. O sea, se va la gente extranjera y esa vivienda la venden. Y así nunca termina en el círculo. Acá pasa lo mismo. Claro. Esa y la nueva ley que está ahora próximo, bueno, ahora quedó estancada por estas indicaciones que presentó el PC y el Frente Amplio, pero, o sea, revisar ciertos artículos, pero ¿tú crees que la ley, si se aprueba como está, va a traer, va a haber alguna mejoría o esto se va a mantener prácticamente igual? Entiendo que creo haber leído o haber escuchado, mejor dicho, de que el subsecretario del Interior creo que tiene cierta autonomía para determinar expulsiones de inmigrantes. Creo que la actual ley la ley que es la ley vigente, que no la aplican, pero la ley vigente, ¿cierto? Creo que parece que no es muy clara en ese sentido. No sé si tú estás mal tanto. Sí, pero mira, yo tengo una misma aprensión, digo yo. Ya, va a salir la nueva ley de inmigración, que en el fondo el objetivo principal es lograr una migración controlada, segura. Ese es el objetivo principal de la nueva ley de inmigración. Pero en la medida que tú realmente la apliques, o ejerzas las fiscalizaciones y los controles, va a resultar, o si no son letras muertas, que es lo que ha estado ocurriendo con muchas leyes y cuerpos normativos. Y es lo que está pasando incluso con la Constitución. Claro, es lo mismo que ha pasado, lo que pasó a raíz de todo el tema delictual, ¿cierto? De la crisis delictual, de todo el tema. ¿Qué pasó? En muchos casos, tú podías haber aplicado al tiro, se ha aplicado en algunos casos, pero mayor cantidad de casos, la Ley de Seguridad Interior del Estado contra las personas, porque provocaron destrozos, porque rompieron los semáforos, para todas las cosas, pero se aplicó muy poco. Entonces, la ley no existe. Tú detienes a una persona en un delito flagrante destruyendo todo, bueno, está infringiendo la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero en muy pocas ocasiones se hace. Entonces, ese es el tema. Muchas normas existen, ¿se aplican o no? ¿Hay un debido control y fiscalización? En eso se está fallando mayoritariamente. ¿Se está fallando o se está haciendo de adrede? O se está haciendo de adrede, claro. Entonces, como te digo, pueden existir las normas, todo, pero lo importante es que la apliques adecuadamente, y los funcionarios que correspondan ejerzan bien las funciones y haya un debido después control y fiscalización de eso. Y donde yo encuentro que el país se está cayendo harto, son en los temas de fiscalización. Mira, a mí el en tema este que país no hay mucha fiscalización. Te doy el último ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Ya, a ver. Yo creo que deja de manifiesto eso. A raíz cuando la región metropolitana entera la pasaron a la fase 2, ¿cierto? Toda la región metropolitana, ¿ya? Y después sale la subsecretaria Daza dando una medida que dice, mire, vamos a promocionar la medida de la denuncia anónima, ¿cierto? Ustedes pueden denunciar anónimamente a todos los que hagan fiestas clandestinas, a los empresarios que infrinjan esto, a las personas que no cumplan las medidas, todo. Entonces tú en el fondo, cualquier persona puede acusar cualquiera, no sé, por la vio sin mascarilla, la acusa, llama, todo. Pero ¿qué desde mi punto de vista significa eso? ¿Qué deja de manifiesto? Que ellos no son capaces de fiscalizar. No. Porque eso lo deberían estar haciendo ellos y no pedirle a la ciudadanía que ande fiscalizando, acusando. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿qué es eso? Entonces, tienen que destinarse más recursos públicos para ese tipo de cosas. O sea, ellos están dejando de manifiesto su inoperancia y su incapacidad, desde mi punto de vista. A mí una cosa que me asusta, por ejemplo, de la nueva ley de migración, es el tema que, bueno, lo escucho de los políticos de la región, por ejemplo, de acá, que básicamente se enfocan en la parte cuando el inmigrante llega ilegal, llega a Chile, pero no básicamente en la frontera de los pasos ilegales, por ejemplo, la parte operativa. ¿Qué pasa ahí? O sea, vamos a esperar que el inmigrante ilegal pase a Chile y ahí recién vamos a optar por la nueva ley.
Pero lo que falta, lo que yo no he escuchado es el tema del control fronterizo, o sea, de los pasos ilegales, por ejemplo, acá en el norte. Eso no sé nada, no sé cómo lo van a hacer la parte operativa. O sea, si va a haber una persona ahí estable de los pasos inhabilitados, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, el inmigrante va a llegar, va a pasar solamente, igual que siempre, o va a haber alguien ahí que diga, no, tú no puedes pasar, o sea, no puedes pasar. O van a haber convenios con Bolivia, porque Bolivia igual es culpable, porque Bolivia igual pasan ilegalmente a su país. O sea, va a haber acuerdo con Bolivia, porque Perú casi no es tanto, porque es mejor controlado en la parte de Arica, pero la parte de Colchane, ¿qué pasa con Bolivia? ¿Tú crees ¿Cuál que es la parte internacional? ¿Tú crees que Bolivia va a cooperar, ayudar a hacer algo así? Si Bolivia vive de narcotráfico, o sea, pero lo que hay que hacer es castigar con alguna medida internacional. Mira, esto está pasando igual en España, lo mismo, igual tienen el mismo problema cuando pasan las lanchas, por ejemplo, y ellos le dicen que tienen que ir al puerto más cercano. ¿Qué es lo que le está diciendo, por ejemplo, Vox? Vox le está diciendo que la Armada se acerque lo más cerca a la línea que tienen con los otros países para que lo lleven a puerto de ellos. Y ahora, acá en Chile, ¿qué es lo que vamos a hacer en el control fronterizo? ¿Qué vamos a hacer para controlar? Eso es lo que yo no sé. Eso no está como explicitado, no es una autoridad que diga eso, porque claro, la frontera en el norte es como extensa, a mí se me imagina como visualmente, imaginármelo, es difícil, pero bueno, tú tienes que generar un sistema, ¿cierto? Tienes que generar una forma de que haya un control, de mejorar un control. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan que en el primer gobierno de Piñera se implementó o se trató de implementar un tema que se llamaba Frontera Norte? Sí, con drones y todo. Con drones, más que nada para el tema del narcotráfico, ¿se acuerdan? Claro, sí. Que parece que significó mucho dinero todo, pero al final esa cuestión parece que no quedó en nada. No sabemos nada de eso. No sabemos nada. Es que era el negocio de los drones. ¿Quién iba a poner los drones? Se invierte todo. Por favor, Claudio. ¿Me permiten la palabra? Mira, la primera cosa que voy a decir con respecto al tema que estamos tratando es que, primero, para que este tema dejara de ser tema, se requiere tener un presidente que primero ame su país y no se ame primero a sí mismo, como es el caso del que tenemos ahora al mando, si se le puede llamar tener al mando, porque la verdad que de gobierno no hay nada de gobierno, de gobierno hay de todo. Y parte del desgobierno pasa por el hecho de que las instituciones públicas no pueden hacer su labor porque sencillamente bajo la mesa de instrucciones de que no la hagan. Es la única explicación para que ocurra lo que está ocurriendo en Tarapacá, que en los últimos 3 días han ingresado 603 personas ilegalmente desde Colchane, 603 en 3 días, ¿ya? Y que pasan por las residencias sanitarias en Iquique para después seguir viaje a Santiago. De hecho, es más, yo vivo en la entrada sur de la ciudad y un día me tocó ver venezolanos, pero directamente pidiendo limosna, con niños cargados, con carritos con sus cosas, y van en tránsito caminando, se van caminando por la carretera hasta el Loa, y de ahí siguen hacia el sur. Y eso es todos los días, ya nos acostumbramos al paisaje de ir por la carretera, los que hemos tenido por posibilidades, por necesidad de trabajo, transitar por la carretera costera, es todos los días viven las caravanas de gente caminando, y que cuando tú los encuentras, lo único que te piden es dinero para comida, o sea, eso es una cosa que raya o sea, no entiendo cómo alguien puede, como presidente de un país, permitir el ingreso de gente que simplemente tiene que limosnear para poder sobrevivir su tránsito. No entiendo cuál es el afán de llegar a Santiago, si en Santiago ya no entra una aguja más, y en Santiago no solamente hay un problema con el tema de la inmigración, hay un problema serio con la pandemia que no se ha detenido por la inmigración. Con respecto al control de la frontera, le puedo dar el lujo de decir que este gobierno es un gran... Yo creo que no necesita... Como dice Claudio, es como incomprensible el tema. Sí, ahí está Claudio. Lo que pasa es lo siguiente, mira, nosotros con Dago, tenemos el problema
el programa que es de Café República, pero que es otra sección que corre el día sábado, tuvimos de invitado a Mario Esquivel de Punta Arenas, que es un abogado. Mario, aparte de ser abogado y que también participa del mundo político con su comentario en su blog de Facebook, por eso le invitamos, que fue muy amena la conversación con él. Mario también es astrónomo aficionado. ¿Ya? Y Mario nos contaba de que él logró tener acceso a algo que cualquiera podría hacer, acceso a un satélite, estos miles de satélites que andan. Él encontró una página en donde puede acceder a ese satélite, y ese satélite lo que hace es tú diriges el lugar de atención que tú quieres ver, y ese satélite es capaz de captar las señales luminosas. Señales luminosas puede ser una linterna, un foco, un encendedor, y se le ocurrió la grandiosa idea de ver qué es lo que pasaba en la frontera. Y eso fue tema de conversación, claro, voy a recordarlo, fue el tema de conversación del sábado pasado, que nos pareció muy importante. Y el Mario nos decía, Claudio nos decía, increíble, yo, un ciudadano común, puedo ver a través de ese satélite cómo las caravanas de amanecida van en línea circulando por zonas fronterizas en donde no hay pasos. Entonces, si una persona común, es capaz de ver lo que está ocurriendo en la frontera usando la tecnología que está al libre acceso de cualquiera, no me puede decir que este gobierno necesita un tremendo plan para poder controlar la inmigración. Lo que sí necesita es un presidente que primero hable su país y no su cara cuando se mira en el espejo, lo primero. Y lo segundo, no necesita tener la aprobación de todo el Senado, de la Cámara de Diputados, de lo que sea, porque un presidente que realmente quiere lo mejor para su país, se va a oponer aunque no tenga nadie respaldándolo. Se va a oponer a lo que tenga que oponerse. Aquí lo que está ocurriendo es lo que tú comentaste. Acá hay un pacto bajo la mesa en donde hay una cantidad de inmigrantes que tienen que ingresar. Y este señor aprobó este pacto. O sea, su principal interés no es el ciudadano común como tú y yo. Su principal interés es responder ese pacto, porque obviamente algo de compensación llegará por cumplir ese pacto. Esa es la visión que yo tengo con respecto al tema. No hay ninguna excusa, absolutamente ninguna excusa para decir que no estamos en condiciones de detener la inmigración ilegal, a menos que el propio presidente esté de acuerdo que esto esté ocurriendo. El desmedro de la calidad de vida de los que vivimos en esta tierra, porque en algún minuto vamos a ser sobrepasados por la cantidad de gente que ha ingresado y que va a hacer uso, por necesidad, de los recursos que antes estaban destinados a todos los chilenos, como los recursos de salud, los recursos de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Jaime y Francisco. No, pero Francisco. Sí. Bueno, tampoco vayamos tan lejos. Disculpa, Francisco, tampoco vayamos tan lejos, o sea, tampoco es necesario buscar un satélite y hacer toda esa ciencia que él muy bien sabe hacer seguramente. En redes sociales me consta que hay algunos que han estado investigando, haciéndose pasar por inmigrantes desde otro país, con otros chips, ¿te fijas? Y que ¿cómo se llama? Y hay agencias prácticamente informales, obviamente, pero que le hacen todo tipo de asesoría, acompañamiento, para que los inmigrantes, ¿cierto?, que ingresen pasos no habilitados y evitar, ¿cierto?, una posible detención por parte de las policías locales, que se dirijan con las coordinadoras como tipo servicio específico migrantes. O sea, es que no solamente desde acá, que cada está no hay voluntad política para frenar esto. Hay un comentario de Alejandro, dice que hay tratados internacionales que coartan a Chile en frenar la inmigración descontrolada. Pero bueno, también esto también está financiado o hay recursos desde afuera. O sea, pasó con los haitianos y ahora está pasando con los venezolanos. Después ya no sabemos cuál en el próximo periodo del próximo gobierno van a ser, aparte de los venezolanos, van a ser los argentinos quizás. O sea, pero si ya Uruguay está teniendo migración argentina. Uruguay. Los argentinos no se humillan. Lo mismo Brasil. Los argentinos no se humillan ante los chilenos. Sí, pero es complejo para los países. Yo me acuerdo hace como 2 años atrás cuando Colombia por un tema de frontera empezó a recibir tanto venezolanos, ¿cierto? Las primeras olas de gente que salió por el tema de Maduro y todo,
y en un momento el presidente tuvo que hablar y dijo, bueno, yo voy a tener que empezar a cerrar las fronteras porque esta cosa no se puede más, ¿ah? Y ahí también los venezolanos trataron de empezar a irse a otros lugares, pero bueno, un presidente que en un momento tiene que tomar una decisión, si tú no puedes. Chile en este minuto tiene, el otro día vi en el INE, la proyección de la población de Chile son 19 millones y tanto, 19 millones 500, sí, pero en el último año, no sé cuántos inmigrantes entraron, más de 1 millón y tanto. Más de 2 millones, ya llevamos 2 millones. Imagínate, o sea, pero Chile no es un país que está preparado para ese nivel de migración. O sea, no hay trabajo ni hay vivienda para esa gente. No hay. Por eso digo, muchas de ellos están viviendo en tomas. Bueno, tomas y casa ocupa y todo eso. Haciendo un poco el link para que pasemos al otro tema. Sí, oye, yo le quiero preguntar a Francisco. Le quiero preguntar bueno, Francisco, sí. Francisco, le quiero preguntar a Francisco porque no he escuchado nada de Francisco. Bueno, Francisco, tú has estado realizando bastante. Francisco, Francisco, tú has estado realizando, ¿cierto?, algunos banderazos, manifestaciones, ¿cierto?, sobre el tema migratorio. Sí. ¿Y cuál es la percepción allá? Mira, que mayoritariamente la gente de Santiago está muy al tanto de lo que pasa en el norte y lo entiende como una amenaza, que también eso está afectando a la propia capital. Lamentablemente la persona de Santiago no se preocupa hasta que no le afecta a él. Y ya el efecto migratorio, lo que está pasando en el norte, ya está afectando a Santiago. Tenemos mucho comercio ambulante y mucha violencia en las calles y gran cantidad de carpas instaladas en la avenida central, que es el Alameda Bernardo Higgins, alrededor de entre 60 a 80 carpas instaladas en distintas zonas, y principalmente colonia colombiana, venezolana, haitiana, pero con mucha violencia. Entonces, ¿cuál es el temor de las personas? Ser agredido. Ha aumentado mucho la delincuencia. Entonces, es un problema que por primera vez yo creo que estamos sintiendo lo que ustedes han estado pasando hace bastante tiempo. Pero yo detecto las razones de lo que nos ocurre en base a algo que se ha disfrazado hace muchos años. Chile tiene una característica muy especial. Antes del estallido social era mirado como un ejemplo para el resto de Latinoamérica. Está el Foro Sao Paulo conformado y con la intención clara de hacer caer ese modelo, porque nosotros éramos la alternativa diferente a su modelo y todas las fuerzas y toda la energía se focalizaron en un país. Por eso que no estamos bajo una condición normal, además de que nuestro Estado es ineficiente, nuestro Estado profundo, como diría Trump, es muy corrupto. Entonces es caldo de cultivo para una estrategia así. O sea, nosotros tenemos una clase, algo así como clase de gente que trabaja en el servicio público, no solamente la clase política, que lleva muchos años en que sufre una crisis moral interna al interior de estas instituciones, de coima, de cohecho, y esos actos que fueron quedando sin sanción de a poquito, y eso ya fue creciendo hasta que ya prácticamente hay un engranaje de corrupción interna en la administración pública que, potenciado con grupos políticos irresponsables, hicieron una muy buena combinación. Entonces podría decir que era la cerradura exacta para la llave, y la llave el día 18 de octubre fue la que actuó. ¿Cuál es la llave? La violencia política, o sea, accionar a través de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los grupos narcos y grupos de gente de Sendero Luminoso, que sobre todo se han radicado en Antofagasta y en Iquique, tienen un modo de actuar que está totalmente vinculado a la práctica que realizan los grupos narcos. Entonces manejan muchas armas, mucho dinero, y es muy fácil comprar el funcionario. Y un funcionario que detecta que la autoridad política no hace nada en las cosas grandes y es capaz de violar la Constitución y las normas, siente que tiene chip libre para hacerlo a nivel de los temas administrativos, decretos, resoluciones y oficios, que es el ámbito legal en el cual se juega, en esa cancha se juega en estos temas. Por eso es que se hizo fácil que esto ocurriera. ¿Cómo salimos de esto? Es muy lento salir de esto, porque tenemos un cóctel del narco bien financiado, políticos que están vinculados al narcotráfico. Recuerdo, tenemos desde los años 90 Francisco Javier Cuadra, María Pía Guzmán, hace poco la Maite Orsini, diciendo abiertamente que hay droga dentro del Congreso. Sí. Tenemos a José Antonio Cast hace 3 años, intentando que todos los parlamentarios se hicieran un narcotest. Y nadie se atrevió.
en la campaña, vos. En la campaña. Claro. Y nadie se atrevió. Nadie. Nadie se atrevió. Y tenemos hoy en día la sospecha, porque a alguien le compra a George Jackson cuando él dice que consume marihuana. Nelson Ávila también lo declaró en su momento. A alguien le compraba. Marcelo Díaz también lo declaró en su momento. Hugo Gutiérrez también declaró haber consumido droga. Gabriel Boric también. Sharp también. Jackson, entonces tenemos 6, a lo menos 6. Sí. Y debe haber varios más. Y más encima tenemos esta extraña vinculación del mundo del móvil, estas normativas que supuestamente dicen que ser pro familia, pero al final dejan en indefensión a los niños, y que en la práctica se va a traducir en que pueda haber relaciones sexuales entre adultos con menores sin sanción, por lo que hay mucha sospecha de que hay políticos, así como en Estados Unidos se ha destapado un tema terrible, de políticos poderosos, actores, gente del espectáculo que están en el mundo, vinculado al mundo de la pedofilia. Y el mundo de la pedofilia necesariamente tiene que ver con el mundo de la droga, porque también hay estadísticas que establecen que las relaciones con menores, el 90% se realiza drogado. Lo mismo que los asaltos, la delincuencia, el 80% de los asaltos a mano armada, la persona que actuó a mano armada estaba bajo el efecto de algún estupefaciente. Entonces, necesariamente hay vinculación de droga con la delincuencia. Y la primera línea es una primera línea no de activistas políticos, es una primera línea de delincuentes drogados. Nosotros lo vimos en la manifestación de ayer, los tipos que fueron a nuestra manifestación a enfrentarse con nosotros, claro, estaban drogados y les pudimos pegar, o los muchachos les dieron su paliza, porque como estaban drogados, no tenían capacidad de mantenerse en equilibrio en una pelea tú a tú, a golpe. Porque si ven las imágenes del video, uno de ellos se resbala cuando intenta atacar a uno de nosotros. Sí, no, sí lo vi. Sí lo vi. Es producto de eso, porque siempre actúan drogados, porque si no están drogados no tienen la valentía para ir a atreverse a enfrentarse a nosotros. Entonces te das cuenta que acá es un cóctel de muchas cosas vinculadas, pero que siempre ha sido manejado por estos grupos, los grupos vinculados al Foro Sao Paulo, siempre han estado en concomitancia con los narcotraficantes. En Colombia, en Cuba, en Venezuela, siempre. Y ese mundo es un mundillo vinculado al tema del abuso, de la trata de blancas. La trata de blancas es una maquinaria muy bien aceitada. Jaime, tú me mencionabas la cantidad de vehículos que estaban pululando en torno a captar clientes, supuestos clientes venezolanos que tenían la plata, sí, para ser trasladados. Entonces, de manera silenciosa, tú tienes hasta los propios ciudadanos colaborando en eso. Y te apuesto que muchos de esos choferes de esos vehículos, si tú los entrevistas en la calle, dirían, uy, qué terrible el tema de la inmigración, ¿no? Nos vienen a quitar empleo. Y a la vez lo hacen. Y eso es una crisis moral. Por eso es que la diestra se plantea como un grupo conservador, porque entiende que hay ideas y valores que se han perdido en Chile y que esos son la causa de lo que estamos viviendo hoy. La gente, como diría mi abuelita, la gente antigua, respetaba a sus mayores, tenía respeto por la mujer, ella tenía prioridad en todo, era una persona que no era agresiva en su vocabulario, era una persona que no... Por la autoridad, la ley y el orden, por ejemplo. Ahí está la explicación de por qué atacaron a Carabineros. El mensaje constante de ataque a Carabineros porque Carabineros representa la ley y el orden. Si Carabineros no representara eso, para ellos no hay problema, porque fíjese, la PDI no representa la ley y el orden. La PDI para mucha gente es considerada como una policía anteriormente que era como una policía media corruptita, pero Carabineros se consideraba una policía que respetaba, aplicaba la ley y simbolizaba la ley y el orden, algo que era cívico o republicano. Y porque simboliza eso es que hay que atacar a Carabineros, porque ellos representan valores nacionales muy importantes. Y también muchas otras cosas, que en lo social, por ejemplo, los profesores eran valorados, respetados, y los profesores entendían una responsabilidad y por lo tanto eran muy cuidadosos y respetuosos de la labor de los padres con respecto a los hijos, y los profesores antiguos, los llamados normalistas, jamás habrían hablado con los niños sobre temas personales. En cambio se dan cuenta que los profesores que son más bien progresistas, de ideas de izquierda, se entrometen mucho en la intimidad del alumno y generan una relación de amistad en la cual lo convierten casi en una especie de cómplice. Y así han captado a estos niños como verdaderos mini militares al margen de sus papás y quizás ayudando a estos jóvenes a que se opongan a sus padres. Y tanto así que podríamos llegar a algo muy parecido como fue el fascismo. Hijos denunciando a sus padres por lo que piensan, por la religión que profesan, por sus ideas,
que es muy peligroso, como lo mencionaba Elsa, este tema de denunciar a los vecinos, y también tiene ese elemento. Que yo igual creo que Elsa tiene toda la razón, son incapaces de fiscalizar, porque nunca fueron capaces, y hasta el momento en que la presión generó estos grandes cambios, por primera vez se vieron exigidos a su máxima capacidad. Antes no había la suficiente cantidad de inmigrantes que estuviera dispuesto a venir a Chile. Ahora que lo hay, no tienen la capacidad. La misma fuerza de orden y seguridad nunca tuvieron la estructura ni la capacidad logística para enfrentar grandes revueltas. Hasta que apareció una gran revuelta y se dieron cuenta que con 55.000 carabineros no eran capaces, porque había que considerar que eran 3 turnos, más todos los carabineros que estaban con días administrativos de vacaciones. O sea, en términos reales eran entre 9.000 a 10.000 carabineros para enfrentar alrededor de unos 30.000 o 40.000 manifestantes repartidos en todo Chile. Porque recuerden que en noviembre y diciembre del 2019 eran manifestaciones en Antofagasta, en Iquique, en Valparaíso, en Viña, en Santiago, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. Y en todas habían grupos conformados que eran primera línea y tipos que tenían ondas, que disparaban a balines, otros que disparaban pistolas, habían personas que incendiaban, otros que saqueaban, otros que robaban. Y se dio en todos los lugares en parejo y hasta de manera muy coordinada. Y todos más o menos con los mismos objetivos. Lugares simbólicos, monumentos, ciertos bancos, ciertas farmacias, cierto comercio que representaba a ciertos grupos económicos, generando un simbolismo para que muchos se sumaran a ese ataque. Y teniendo de cómplice en una primera etapa a los mismos locatarios de los locales más pequeños. Porque no olvidemos eso, en la primera etapa, los locatarios de esos pequeños comercios alentaron eso y lo aplaudían y ponían letreros que estamos con ustedes, hasta cuando después le empezó a ocurrir que los atacaron a ellos y ahí se opusieron. O sea, recordemos que ellos fueron cómplices en un comienzo. Y después empezaron a sufrir también lo mismo y ahí ya fue grave. Que es un poco lo que le pasa a cualquier persona, quizás cuando ve algo y si no te afecta a ti, a veces hacerse un poco al lado, hacerse el ciego porque se cree que a la larga puede beneficiarte. Que le pasó a la gente de la prueba, yo creo, muchos, que hoy en día están arrepentidos y que uno se va escuchando y va conversando con ellos y te dicen, mira, yo no pensé, yo pensé que esto podía ser para mejor, pero al final nos damos cuenta que nuevamente nos engañan, pero es porque hubo una intención egoísta interna, y eso es un problema moral, de estar dispuesto a ceder en cosas fundamentales a cambio de obtener un beneficio a cambio. ¿Qué fue lo que se renunció? A la paz social. Hubo gente que estuvo dispuesta a que hubiera violencia, que hubiera saqueo, incendio, si es que esto significaba mayores beneficios sociales para sí mismo. Claro. Bueno, es lo que yo le digo a mis amigos incluso, o conocidos, le digo, bueno, lo que pasa es que tú al votar a prueba, estás haciendo lo que dijo Piñera una vez, muy bien, o sea, que cae, pero perfecto el agresivo de cómplice pasivo. Tú estás siendo cómplice de la violencia. ¿Enrique? Francisco, quería hacerte una consulta. ¿Cuál tú crees que sería como la solución en sentido para que se mejore todo esto? Sería, por ejemplo, una que toquemos a fondo, que los chilenos se den cuenta de lo que está pasando, de que venga un presidente con cojones y parlamentarios buenos, o francamente a través de la batalla de las ideas, haciendo programas como lo que estamos haciendo. ¿Qué crees tú como para buscar una solución para que se mejore todo lo que está pasando? O sea, que básicamente. Mira, yo creo que es primero acción, o sea, acción efectiva en la calle. Estos tipos ganaron todo lo que han avanzado lo lograron en la calle. La única forma de quitárselos es en la calle, pero no con violencia, sino manifestándose, expresándose, por ejemplo, borrando rayados, poniendo afiches, que muchos creen que eso no sirve de nada, pero fíjense, ellos lograron todo esto a través de esas cosas que parecen pequeñas. ¿Por qué? Porque ocupando el territorio es como una especie de marca que impide que los demás accionen. ¿Recuerdan el caso de Nueva York cuando tenía grandes niveles de violencia y llega el alcalde Giuliani y lo que hace fue ejecutar medidas muy estrictas con respecto al primer daño? O sea, se rompía un vidrio, a ese tipo que rompió el vidrio lo tomaban, lo detenían, que le ponían los mejores abogados en contra para que realmente hubiera una pena. Bueno, es a esa escala. Pero nosotros... Eso no pasaría aquí en Chile, Francisco. Aquí hay gente que 160 veces lo han detenido y todavía está libre. Exacto. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Yo creo que un presidente sí lo puede lograr, porque si ese presidente dota de garantías
a Carabineros, Carabineros podriendo ejecutar y hacer efectiva la ley, es el comienzo para comenzar a retomar la normalidad. Por eso, insisto, el ataque a Carabineros es lo único que ha sido permanente. Todos los temas de la gente izquierda pasan, cambian. Un momento el feminismo, otro momento el ambientalismo, o en otra fecha, en otro periodo fue Luxich, en otro periodo fue Joaquín Lavín, y van cambiando el objetivo. Gonzalo Lacarrera, en otro periodo José Antonio Cast, en otro periodo son los evangélicos, en otros periodos el Opus Dei, pero hay un solo constante del 18 de octubre, el ataque a Carabineros. Carabineros es la clave, por eso que nosotros como la diestra continuamente apoyamos a Carabineros, llevándole agua, llevándole mascarilla, guantes, porque hemos detectado que es el punto clave. Entonces, es empoderar a las fuerzas de orden y seguridad. Por eso es muy importante el apoyo que nosotros damos, por eso digo que es algo de acción concreta. Si todos nos volcáramos a apoyar a Carabineros, lograríamos mucho. Carabineros continuamente nos dicen, a nosotros nos quieren doblegar. Lo sabemos, nosotros como oficiales hablamos con los cabos, con el carabinero de a pie, los tratamos de subir el ánimo, lo subimos un rato, pero al par de horas ya están de nuevo en el suelo. Porque emocionalmente es muy grave ir a un negocio, querer comprar un agua mineral y el dependiente de la tienda te niega la venta. Dice, no, a ustedes no les vendo. Y Carabineros no se quiere meter en problemas, ponerse a discutir con el dueño de ese local, porque después ese tipo va, contacta a alguien, tiene algún contacto con algún político muchas veces, y presiona, y después los de derechos humanos dicen abuso de poder, no se quieren exponer a que los graben y que los suben a YouTube. Es muy peligroso hoy en día para los Carabineros, porque además, yo creo que algo que fue muy complejo fue la filtración de datos de Carabineros, con sus nombres de domicilio, datos financieros, de los parientes, de la familia. Eso los hizo sentir muy vulnerables. Pero Francisco, es lo mismo que conversábamos con Elsa, de que aquí no se respeta la ley. ¿Qué pasó con todas las personas que pidió el ministro Briones, a los que tenían acceso o no tenían acceso? ¿Te acuerdas que vulneraron la información confidencial de los RUT? Entonces, es una cosa tras otra. Yo digo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que no se haga algo? Oye, todos tienen la dirección de los Carabineros. ¿Por qué no dan la dirección de los políticos? ¿Por qué no cambian la dirección de los políticos? A ver si le van a hacer algo, les queman los autos, les queman sus casas. Eso es lo que da una raya terrible, que volvemos a lo mismo. Si aquí no se toman otras medidas, porque en el fondo no se pueden tomar medidas. ¿Sí? ¿Qué medidas van a tomar si nadie hace nada? Hay una solución que es clave. Mira, la solución es simple. Necesitamos un equipo de abogados financiados que hagan eso, porque la izquierda Exacto. Lo que tiene hace muchos años son piquetes de abogados que trabajan bien remunerados a tiempo completo, que fácil, son más de 100 abogados en total, entre los distintos partidos políticos, las distintas ONG, las distintas federaciones. Y las fundaciones, como la Fundación Sol también. Exacto. Sí, ¿Y cómo tú compites contra eso? ¿Cómo compites contra eso? Siempre vamos a perder. Lo mismo que pasó en Punta Peuco. La mayoría de las personas que están detenidas actualmente o presos es porque la capacidad de los abogados que los defendieron era muy baja con respecto a equipos de abogados asesorados por abogados internacionales, además, muy bien financiados. No había forma que compitieran. Cada familia tomaba un abogado que le pagaban $1.000.000 pesos, 800.000 pesos mensual, y ese abogado que tenía 20 o 30 causas más en su estudio jurídico, le dedicaba cierta cantidad de horas a la causa de manera normal. ¿Y qué hacían estos de izquierda? Tenían muchos abogados, yo lo vi, yo soy procurador judicial de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Yo muchas veces llegaba el abogado del funcionario, del ex militar, solo con un ayudante, con un procurador, y los otros eran 8, 9, 10 personas, donde eran 3 abogados, 3 procuradores, 2 asistentes, una secretaria y un periodista. Esa es la estructura, pero es una estructura financiada de afuera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que nosotros, si de verdad nos preocupa, organizar fundaciones, organizar ONG, levantar dinero, conseguir que empresarios aporten de verdad y no se queden solamente en el discurso, y armar equipos jurídicos potentes. Solamente así podemos ganar. Eso sí, sería buena idea. Eso es lo que varias veces conversamos con Francisco eso, porque en el fondo esto es un tema de años, que lleva principalmente la izquierda levantando estos temas, y descubrió el tema de la fundación y la ONG, y empezó a crear una serie de ONG en distintas áreas, ¿cierto?
porque tú a través de la Claro. ONG también puedes obtener recursos públicos, ese es el tema, tú obtienes recursos públicos y te puedes financiar también. Entonces, ellos tienen, como dijo Francisco, incluso hay una muy conocida que se llama, creo, Defensoría Penal Popular. Esa Defensoría Penal Popular solo se dedica, claro, son puros abogados, solo se dedican a temas, a presentar recursos de protección, recursos de amparo principalmente, por ejemplo, con cualquier persona que desde el punto de vista de ellos se le hayan vulnerado los derechos humanos. Y principalmente en el último tiempo se han dedicado mucho al tema del sur, con los temas de los mapuches, o sea, con ese tipo. ¿Te acuerdas cuando hace unos meses atrás empezaron con las tomas de las municipalidades, que se tomaban las distintas municipalidades en el sur? Bueno, también ellos aparecieron al tiro a proteger a esta gente, etcétera, que se habían tomado las municipalidades. Entonces tienen todo un aparataje, una estructura para defender estos temas. Y siempre, en el fondo, validados o fundamentados por el tema de los derechos humanos y en el caso de la minoría étnica, del famoso convenio 169, etcétera. Entonces tienen muchas las de ganar. Entonces ahí es donde uno tiene que avanzar, hacer eso, crear organizaciones, fundaciones, todo, y tratar de obtener recursos públicos y hacer lo mismo y defender a gente que esté en problemas o levantar temas de estudio también. Hay que hacer eso. Ellos en ese sentido nos tienen mucha ventaja, mucha ventaja. Por eso la Diestra quiere conformarse como fundación precisamente para hacer eso, desarrollar ese trabajo. Hay un ejemplo muy claro. Mira, en el caso de estos chiquillos que eran de vanguardia, que defendían las manifestaciones, cuando los detuvieron porque hicieron, ellos, según su versión, trataron de hacer como una presión de broma, iban a tirar unos huevos donde el fiscal Chong. Ellos, cuando fueron detenidos, los abogados de la defensa tenían un par de horas para leer alrededor de 7.000 carillas de investigación, o sea, de correo, mail, WhatsApp y teléfono, y escuchas telefónicas, y 1.000 hojas del expediente, o sea, en total eran 8.000 hojas. Y como un solo abogado, un abogado defensor público, alcanza a leer eso en un par de horas. Entonces él pidió más tiempo para leer y el juez le dio 3 horas para leer eso. En cambio, el equipo contrario, los de izquierda generalmente, si cuentan con 5 o 6 abogados, se reparten cierta cantidad de hojas de lectura y es mucho más fácil para ellos hacer una defensa cuando son muchos, cuando son un equipo. Y muchas veces ocurre eso, que un abogado puede ser muy buen abogado, pero te encuentras con un expediente gigantesco, porque generalmente lo que hacen los abogados de izquierda es inflar los expedientes, porque precisamente saben que es la gran ventaja que tienen. Ellos, al ser muchos, pueden distribuir el trabajo y se les facilita contra un solo abogado que no va a tener el tiempo para leer el expediente completo. ¿Y qué es lo que ocurre? El abogado, como él lo sabe ella como abogado, por muy experto que pueda ser, si no alcanzas a leer el expediente, siempre va a quedar algún cabo suelto, algo dando vuelta, alguna prueba que no lograste ver, y eso complica mucho la defensa. ¿Sabes lo que pasa? Otra cosa también en relación a eso que hay que lograr hacer es generar un contrapeso, ¿ah? Porque resulta que tú ves que los del otro lado tienen, como estábamos hablando, muchas organizaciones, mucha organización, todo, y de este lado no se ve casi nada. Hay, pero no se ve nada. Y ese contrapeso, hay que tener un peso específico más fuerte para dar por último la impresión de que uno está ahí, de que uno está, de que tiene un peso, una importancia, una fortaleza, y eso no está, porque eso te da te plantea ante el otro de una manera distinta. El otro te ve, por lo menos están reunidos, están organizados, ¿me entiendes o no? Das como tienes otra impronta, y eso es lo que pasa, y el otro dice, chuta, en realidad están organizados, están haciendo cosas. Si no pasa nada. O sea, ellos dicen, no, el otro lado no están organizados y son un numerito chiquitito. Me refiero en general a todas las organizaciones de personas que pueden pensar parecido a nosotros, tener principios, valores similares, etcétera. Tenemos que vernos, tenemos que mostrarnos, tenemos que tener presencia.
Oye, y mira, ya para ir cerrando ya, porque ya llevamos 1 hora 25, se pasó súper rápido, de verdad, pero quiero escuchar la respuesta, o al menos le diría fuerza para esta pregunta. Pregunta para el panel, dice Alejandro. ¿Cuál entonces debería ser nuestra doctrina? Es muy fácil la pregunta, muy fácil la pregunta. Nuestra doctrina debe ser conservadora. ¿Por qué? Porque precisamente lo que buscan todos los que generaron este movimiento del 18 de octubre es destruir todo lo existente, borrar con todo lo que hasta hoy existe. ¿Por qué? Porque solamente desde una tabla rasa puedes construir este nuevo hombre que ellos han imaginado, que imagina el comunismo y el socialismo. Sobre bases preestablecidas no hay forma de construirlo, porque ese ser humano ideal que ellos construyen solamente existe en la capacidad intelectual, no existe en la realidad, porque en la realidad del ser humano, lo natural en el ser humano es absolutamente contrario al comunismo o al socialismo. Por eso que los grandes pensadores del pensamiento de libertad, tanto los libertarios como los liberales o los conservadores, hablan de que es antinatural el comunismo. El comunismo se refiere primero a anular algo muy básico del ser humano, que es la creencia. Creer en algo, tener fe en algo, confiar en algo. La racionalidad del ser humano, pensar por sí mismo, la libertad, el libre albedrío desde un concepto filosófico. Todas esas cosas, ellos las quieren eliminar. Ellos quieren anular la libertad, anular la religión, atacan la familia, porque la familia es algo natural, no es algo creado intelectualmente. Responde a algo que la naturaleza lo entrega. Por eso es que cualquier posición, fíjense en esto, Marco Enrique Dominami, Baradit y Pamela Giles, cuando realmente se enojan, le dicen conservadores a las posturas que ellos enfrentan. No le dicen derecha, no le dicen derecha empresarial, no le dicen liberales, no le dicen libertarios, ni pinochetistas, ni nacionalistas, que son las 6 corrientes más importantes que hay en Chile. Le dicen conservadores. ¿Y qué pasa con la derecha? A la derecha le da miedo decir que son conservadores. No existe ningún solo grupo de derecha, aparte de la diestra, hoy en día que creo, que se diga abiertamente que representan el conservadurismo. Bueno, el republicano tiene bastante de eso. Tiene bastante de eso, de ideas conservadoras. Es una filosofía, creo yo, es una postura. Porque esta batalla, ¿cierto? Por eso tiene muy bien puesto el nombre progresismo contra conservadurismo. Yo puedo ser libertario. Eso es. ¿Cachai, no? Exacto. Puedo ser libertario, creer las libertades individuales, creer la libertad económica, que no es un Estado que me corte las libertades, pero tener una postura conservadora, porque si soy liberal, pasa a ser progresista. Exacto. Uh-huh. El progresista. Y ese es el virus de la democracia occidental. Claro, que muchos pensadores como Scruton, Finis, Piper, Popper lo advertían hace muchos años. El liberalismo sin querer está generando un disparo a los pies de la democracia. El liberalismo es tan débil en lo moral que termina permitiendo que todo se vaya avanzando. O sea, es como que desde el extremo izquierdo se viene avanzando paso a paso y cada vez tú vas corriendo la reja más hacia acá, más hacia acá, más hacia acá, porque vas cediendo, porque el liberalismo hace, entre comillas, tolerarlo todo. Y como siempre vas tolerando... Eso es lo que hace Piñera. Eso es lo que le pasó a Piñera. Si Piñera exacto, Piñera no es un monstruo creado artificialmente. Piñera es consecuencia de las ideas liberales. Él ha sido consecuente. El liberalismo es eso. Ceder. Bueno. Sí, y yo creo que también... Yo quiero que se vacune Piñera, que lo vacune después a primera vacuna, si está algo malo. Debería vacunarse, pero no sé. La primera vacuna... ¿Ah? Con Natre que se vacune. Con mostaza, como Jimmy Hendrix. Sí. Ya. Oye, no, perfecto. Mira, bueno, no sé si Elsa quiere acotar algo a la respuesta de... yo quería agregar también que lo importante es no tener miedo a defender lo que uno cree también, porque es algo que le ha pasado mucho a la derecha en el último tiempo, de tener ese tema de la culpa, de tener vergüenza de decir ciertas cosas o derechamente de
desmarcarse de algunas cosas, todo. Yo creo que uno tiene que defender sus principios, sus valores, defenderlos, sus opiniones, expresarlas en forma vehemente, todo, y no tener miedo a la crítica, no tener miedo a la funa, ese tipo de cosas. Yo creo que eso también es importante. Sí, hay harto de eso también. Bueno, acá otra pregunta, ya la última pregunta, chiquillos, para que ya vayamos cerrando. Pregunta para el panel. ¿Qué les da esperanza hoy para continuar? O sea, claro, me imagino que sobre todo después del plebiscito y la paliza, yo creo que acá, ¿cuántos se bajonearon ese día, el 25? ¿Se esperaban ese margen de diferencia? Porque claro, al final más que mal, las encuestas, lamentablemente, algunas tenían razón. ¿Está ahí? ¿Claudio? Yo sí lo esperaba, siempre dije que un plebiscito hecho en pandemia no era legítimo, por lo tanto sí lo esperaba. Y quiero hacer un hincapié con respecto a algo que dijo Francisco con relación al liberalismo. Yo me considero un tipo parcialmente liberal y creo que los extremos no son buenos. Conservador extremo no es bueno, como ser liberal extremo tampoco es bueno. Dentro de republicanos habemos muchos que somos republicanos y tenemos una buena dosis de liberalismo con respecto a que en la actualidad hay cosas que antes no se aceptaban. La sociedad ha cambiado y hemos tenido que abrir un poco a reconocer y aceptar diferencias. No voy a hacer profundidad con respecto a eso, pero creo que se entiende a qué me refiero, en donde se tiene que respetar el derecho de cada persona a vivir su vida sin que el Estado sea necesariamente el que ordene la casa. Y eso nosotros lo estamos viendo ahora con los intentos que están haciendo algunos sectores de meterse incluso en lo que es la crianza de los hijos. Por lo tanto, bajo ese aspecto yo defiendo mi derecho individual, liberal, de ser yo el que decida mi destino y no necesariamente que el Estado o alguna ideología me lo ordene. Quiero dejar eso como una pequeña reseña. Yo cambiaría quizá la palabra liberal por libertario, porque el liberal ahora se asocia más al progresista, ¿cachai? El liberal es pro aborto, ¿te fijas? El liberal es pro frontera abierta, y al menos acá no calza eso. En este panel al menos no. No, estás haciendo una definición parcial de lo que es liberal, Jaime. No es drásticamente así, no es así. El legítimo liberal es la persona que defiende su derecho como persona a hacer de su vida lo que uno decide como persona. No está referido a fronteras abiertas, no está referido a que se hagan, una serie de cosas que el liberalismo tiene muchas ramas también. Están los anarcocapitalistas, están los minarquistas, están los paleolibertarios, ¿cachai, no? La izquierda se amarró de un sector liberal, de hecho existe el Partido Liberal dentro de la izquierda, que la verdad es una cosa que no es nada, la amalgama pero también se apropiaron de la palabra liberalismo, entonces de repente se confunde. Y como se apropiaron de la palabra liberalismo, fue que en Estados Unidos, para diferenciarse, les cedieron, ¿cierto?, a los demócratas la palabra liberalismo para ellos llamarse a ser libertarios. Exacto. Ya, chiquillos, vamos despidiéndonos. De verdad ha sido 1 hora 33 de programa. Ha sido muy productivo, muy bueno, de verdad se pasó muy, muy rápido. Un agrado escuchar compartir con Elsa. La verdad no había tenido la oportunidad de compartir contigo ni tampoco de ver algún live, así que ahora voy a ver todos los programas de la diestra cada vez que participo, porque además tiene mucha una hinchada, ¿cierto? En los comentarios que hay gente ahí que te apoya, hartos fans. Y Francisco, bueno, nada que decir, agradecerte el haber participado, como también habernos invitado el martes anterior, ¿cierto?, para la entrevista. Y yo quiero destacar
el compromiso, ¿cierto? Y la garra que tú tienes para crear, para convocar, para que este movimiento de derecha conservadora, como bien dices tú, ¿cierto? Se vaya creciendo y vaya tomando mayor protagonismo. Elsa, Francisco, Sí. si quieren dar sus palabras. Yo quería agradecerles la invitación. Gracias, Jaime, Enrique, Claudio, Dagoberto. Un gusto conocerlos, fue un agrado, se me pasó volando el tiempo. No puedo creer que haya sido como 1 hora y media. Así es con nosotros. Muy entretenida la conversación, muy interesante. Así que muchas gracias por la invitación y gracias a toda la gente que nos vio en los comentarios, todo muy agradecida. Perfecto. Francisco. Sí, muchas gracias por la invitación y aprovechar de hacer una mención especial a los chicos que ayer estuvieron en la transmisión de la manifestación, los de la diestra, porque es difícil grabar en medio de una trifulca, una pelea, salieron corriendo, quedaron todos transpirados los pobres, son como el Amaro Gómez Pablos y el Santiago Pavlovich. Así que saluda a Tomás y a Ips y a John Wick, que también estuvieron ahí peleando, porque mire, es muy importante difundir esto porque la gente a veces no cree que nosotros somos víctimas de estos ataques. Siempre acusan de que nosotros somos los violentos, agresivos, y no nos creen. Ahí quedó testimonio claro de que ellos atacan y salieron tranquilados al final. Claro, no, sí, me acordé de este comentario. Un saludo a los corresponsales de Guerra de la Diestra, Santiago Pavlovich y Amaro Gómez, ¿no? Eso es Amaro Gómez. Buenísimo. ¿Claudio? Un saludo cordial a todos quienes puntualmente nos siguen los días jueves y los días sábados. Un placer haber compartido con invitados tan especiales como Francisco y Elsa. La verdad es que fue un grato programa de conversación. Y bueno, un afectuoso saludo a todos los telepensantes que van a ver este programa y buenas noches y donde quiera que estén. Perfecto. ¿Dago? Sí, darle las gracias a Elsa y a Francisco. Aprendimos mucho. Yo te digo que cada vez cuando escuchamos y a los invitados que traemos, que le podemos hacer las consultas que nosotros queremos, yo he aprendido muchísimo y solamente como para pensar que, bueno, yo les dije, nos cansamos a tocar el tema de la vacuna. Yo no me voy a vacunar. Mientras no pase nada, no voy a vacunar. No importa la edad. Yo tampoco. Bueno, eso no lo alcanzamos a ver la cuarentena que está pasando, pero no importa. Pero sí te puedo decir que lo que me molesta más es que aquí no solamente lo que estábamos viendo Elsa antes y Francisco también, el tema que aquí tenemos varias cosas en contra. La ley, los jueces, ¿cierto? Fiscales, etcétera, y los diarios, la televisión, los medios. Ese es el otro problema que tenemos acá en este país. El cuarto poder, que dice. Así que mientras no cambiemos eso, todos estos programas, como los nuestros, como los Johansen, como la Vanessa Kaiser, todos estos programas son los que ayudan a que nosotros podamos entregar la verdad de las cosas que pasan, comentar y cambiar a la gente el pensamiento, porque ustedes ven la farándula, ven la farándula en la mañana, increíble, estaban dando bonitos, estaban dando unas cosas, los estaban preguntándole cómo se llamaban los pololos de una persona que estaba ahí, o sea, están hablando cualquier cosa, y van a preguntarle a la persona si se vacuna o no se vacuna, qué le parece la vacuna, y muestran las calles llenas. Oye, yo esto quería decir, acá en Iquique, fui a la Sofri, a la 1 de la tarde, pensando que había menos gente. Está llena como Navidad, para que se den cuenta. Así que yo creo que este veranito San Juan que tenemos, que nos liberaron a fase 3, la Sofi estaba llena, te topas con las personas, la gente no le da lo mismo. Así que, lamentablemente, para las personas que son de Iquique, que nosotros estamos acá en Iquique, es terrible la cantidad, es igual que estar el día 24 de Navidad. La gente está lleno, a pesar de que te toman la temperatura, a pesar de que te va en las manos, todo, pero es una cosa increíble, y la gente puede entrar 2 o 3 personas a ciertos lugares y tienes que hacer una fila como de 6 o 7 personas que están ahí, y aparte de esas personas, las que van pasando por el lado. Entonces, yo me tuve que venir, mi señora le dije yo que no tenemos que venir porque andamos viendo unos lentes, porque tenemos que cambiar los lentes ya. Fuimos al oftalmólogo y no se puede comprar. Dago, deja tema, pero para tu programa del sábado.
Porque Este tema, seguimos el sábado. nos estamos despidiendo. ¿Ah? Perdón. Enrique. Oye, un gustazo y cariño a todos ustedes, chiquillos, que ojalá que estemos prontamente juntos. Oye, Jaime, ¿te contagió conmigo? Claudio, Roberto, Enrique. Sí, po. Sí, Sí, po. ¿Te contagió conmigo? Ya, Enrique. Cortito, Enrique. No, corto. Bueno, un placer estar con Elsa, con Francisco y bueno, tenemos una gran batalla por delante y felicitar a los de la diestra, lo que están haciendo, el gran apoyo carabinero, conservar las raíces, el patriotismo que tenemos y animar a la gente que saque la voz, que se atreva, porque no podemos quedarnos callados, o sea, tenemos que sacar lo que tenemos dentro, que hace bien, y mucha fuerza y ánimo a todos los que están en sus casas. Y bueno, sí, nos vamos a seguir en Facebook. Muchas gracias a todos. Para tenerlo. Lo voy a seguir en Facebook para poder nosotros. Bueno, y por último, ¿cierto? Dar las gracias a todos los que se conectaron en esta transmisión simultánea. Invitar a los suscriptores que vieron el programa a través de Café República, se suscriben al canal de La Diestra, compartan el material de Francisco, y a los chicos de La Diestra, suscríbanse también al canal de Café República de Iquique. Un saludo al César. Un saludo al César que nos pudo estar con a nuestro nosotros. quinto panelista que nos pudo estar. Chao Elsa, chao Francisco, que Chao. estén bien, cuídense. Chao Elsa, chao Francisco. Chao. Chao.